Hola, buenas noches, ¿cómo están consiervos y amigos de esta plataforma Cosecha Intercontinental? Hoy nuevamente, como cada miércoles, para compartir las Sagradas Escrituras. Y vamos a orar para que la gracia de Dios nos acompañe en este tiempo y pueda la misericordia del Señor iluminar nuestras mentes mientras compartimos este tiempo en la presencia del Señor y bienestar para la iglesia de Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a tu presencia. Te alabamos y te glorificamos y darte las gracias por cada oportunidad que tú nos das en esta plataforma, Señor, para reunirnos y compartir la palabra a través de las redes sociales. Gracias por tu siervo Alberto Morales, oh Dios, por tenerlo en esta noche como expositor de la palabra y los diferentes oyentes, oh Dios, que tenemos a través de la plataforma. Pedimos que tú sincronices, oh Dios, su atención para que tu palabra fluya, Señor, como fuego líquido y pueda renovar nuestro entendimiento, de tal manera que tú seas glorificado en nuestro crecimiento espiritual. Te damos toda la honra y toda la gloria, Padre, porque sabemos que tú eres el Señor y tú vas usando estos medios, Señor, para hablarnos, para edificar tu iglesia donde quiera que nos encontremos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Es una bendición estar nuevamente con ustedes, amados, en este tiempo de renovación, de entendimiento, de aprendizaje y tener la bendición de tener al siervo de Dios, Alberto Morales, un hombre que viene enseñando la palabra de Dios en diferentes medios radiales, visitando también iglesias con el don de la enseñanza. Y para nosotros es un honor y privilegio contar con él en esta oportunidad. Así es que dejamos al siervo de Dios para que comparta la enseñanza de este tiempo. Adelante, pastor, bienvenido, bendiciones. Muchísimas gracias, Pastor Heredia. Que el Señor les bendiga en esta tremenda noche. Hoy quiero saludarles y traer un mensaje eh, que le he puesto titulado Permanecer en Cristo. Y quisiera eh, entrar directamente en la palabra del Señor. Y el texto clave que voy a estar utilizando se encuentra en Juan capítulo 15, del 4 al 9, y dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca y lo recogen. En la Reina Valera dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si reflexionamos en los
Perdón, si reflexionamos en los textos que hemos leído, podemos darnos cuenta que la palabra clave es permanecer, ya que nuestro Señor Jesucristo nos declara que permanecer es indispensable para llevar frutos en la vida cristiana. Los versos 4 y 5 de Juan capítulo 15 dicen, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Para no secarnos espiritualmente, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Para recibir lo que estamos pidiendo en nuestras oraciones, es importante leer el verso 7, porque dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora, podemos darnos cuenta de la importancia de permanecer en la vida cristiana, de no volver atrás, de no apartarnos de los caminos del Señor. Entonces, ¿por qué no permanecemos? ¿Por qué nos apartamos? Veamos la respuesta a esa pregunta tan importante en la palabra de Dios. Número uno, nos apartamos porque no vivimos por prioridades, sino por eventualidades. Primera Corintios, capítulo 15, versículo 58, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Debido a que sabemos que la muerte está derrotada y tenemos un destino eterno y resucitado con Jesucristo, debemos permanecer firmes e inconmovibles, mucho más por Él en estos momentos. Debemos trabajar duro en todo ahora, trabajando ahora para el Señor. ¿Por qué? Porque ahora cuenta para siempre. Incluso si tu labor es en vano para todo el mundo y todos no toman en cuenta o no aprecian lo que haces para el Señor, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No importa si, si tú no recibes la alabanza o el ánimo, a veces lo harás y otras no. Pero resurrección significa que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No solo debes trabajar, sino que debes laborar, poner todas tus fuerzas y debes trabajar y laborar en el Señor, bajo su dirección y por medio de su influencia, porque sin Él no puedes hacer nada. Esto debe hacernos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. No necesitamos flaquera, no necesitamos cambiar de dirección, no necesitamos caer
y no necesitamos renunciar, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hebreos capítulo 6, verso 10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Ahora, una eventualidad son cosas que pasan en nuestra vida de manera inesperada. Y son esas situaciones que nos llevan a buscar al Señor o nos llevan a buscar del Señor, de congregarnos con constancia, de servir en los ministerios de nuestra iglesia. Pero, ¿qué sucede cuando la eventualidad pasa? Nos apartamos. Es por eso que el texto nos dice que nuestra vida cristiana tiene que tener dos características muy importantes: firmes y constantes. Es decir, que nuestra relación con Dios debe ser una prioridad, no una oportunidad para salir de las eventualidades que ocurren en nuestra vida. Salmo 103, versos del 2 al 6, dice lo siguiente: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Aquí el rey David llama a su alma a bendecir a Jehová. Era como si David mirara su alma y entendiera que no estaba alabando a Dios lo suficiente. Él llama a su alma a hacer más. David entendía que la verdadera adoración era algo profundamente interno del alma. No se trata solo de formas o expresiones externas, sino también de algo real, sino algo también de algo real del alma. Spurgeon decía, la música del alma es el alma misma de la música. Que otros murmuren, pero tú bendice. Que otros se bendigan a sí mismos y a sus ídolos, pero tú bendice al Señor. Que otros usen solo sus lenguas, pero en lo que a mí respecta, clamaré, bendice, alma mía, al Señor. David también entendía que la adoración tenía que ser más que superficial. Tenía que ofrecerse de la forma más completa posible. Quería que todo su ser, quería que todo su interior alabara a Dios. Él afina su corazón así como sus instrumentos. A menudo alabamos
y agradecemos a Dios a medias o menos. David pide que todo lo que hay dentro de él, todo lo que hay dentro de su ser, de honor y alabanza a Dios. Qué reprimenda para mucho de lo que pasa por la alabanza en nuestras asambleas. Venimos a la iglesia, pero dejamos nuestras mentes en casa. Escuchamos de la gracia de Dios, pero nuestro corazón ha sido endurecido por un espíritu crítico y quejumbroso. El cantor se dirige a sí mismo, se da cuenta de que tiene poder sobre sí mismo, de que puede dar o retener lo que se le debe a Dios. El único valor, yo le voy a decir una cosa, el único valor de estas palabras iniciales es que nos muestran que la adoración no es involuntaria, automática. Ella requiere la coordinación de todos nuestros poderes. El santuario no es un salón, no es un lugar de relajación, no es un spa. Debemos entrar en él con todos los poderes de la personalidad, detenidos, arreglados, dedicados. Entonces podremos rendir un servicio de alabanza que sea digno y aceptable. Solo el santo puede deleitarse en las cosas santas. La santidad es el terror de los impíos. Aman el pecado y lo consideran libertad. Pero la santidad es para ellos una esclavitud. Si somos santos, bendeciremos a Dios por su santidad. En el patrón de la poesía hebrea, David usa la repetición para enfatizar. Luego agrega una idea importante, que esta alabanza y honor a Dios se le debe dar por razones racionales, no sobre la base de una mera emoción o entusiasmo. Dios da verdaderos beneficios a su pueblo y no debemos olvidarlos. En cambio, debemos usar el recuerdo de esas cosas como razones para alabar. Segunda Crónicas 32:25 dice lo siguiente: mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Describe un rey, aquí en Segunda Crónicas 32:25, describe a un rey que se olvidó de los beneficios de Dios, al menos por un tiempo. El día de acción de gracias no puede ser sincero y cordial a menos que un hombre tenga grabado en su mente en ese momento un sentido rápido de los beneficios recibidos. La alabanza es la respuesta de asombro a Dios mientras se reflexiona sobre lo que el Señor ha hecho por el pueblo de Dios a lo largo de la historia de la redención, por la creación en general, por la comunidad y por uno mismo. Él es quien perdona todos
tus iniquidades. Uno de los grandes beneficios mencionados en el verso 3 es el perdón de todos nuestros pecados. Cuando se comprende la magnitud de nuestro pecado y la justicia de Dios, este perdón es una razón asombrosa para alabar y honrar a Dios. Esto inicia una serie de grandes beneficios que Dios trae a su pueblo creyente. Spurgeon decía: selecciona alguna de las perlas más selectas del cofre del amor divino, las ensarta en el hilo de la memoria y las cuelga del cuello de la gratitud. Significativamente, este es el beneficio que se menciona en primer lugar. En la mente de David, lo más importante era que los pecados fueran perdonados, incluso más importante que la curación física. La profunda conciencia del pecado, que era uno de los objetivos de la ley a evocar, es la base de la alabanza del salmista. Él es el que sana todas tus dolencias. Otro gran beneficio es el cuidado de Dios por nuestros cuerpos. Él nos trae sanidad en esta vida a través de formas tanto naturales como milagrosas. Fíjese lo que dice Jeremías capítulo 33, verso 6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y verdad. Él promete la máxima sanidad para todo su pueblo en la era venidera. Muchos comentaristas entienden estas dolencias como de naturaleza espiritual. Horn describió este pensamiento: ¿qué es el orgullo sino locura? Sino la locura. ¿Qué es la lujuria sino una lepra? ¿Qué es la pereza sino una parálisis muerta? Quizás haya enfermedades espirituales similares a todas las corporales. Si bien es cierto que el pecado conduce a la enfermedad espiritual, y aquí David parece referirse a dolencias físicas. Algunos sugieren que David está hablando de enfermedades espirituales como la carga del pecado. Pero eso no es todo. Creo que realmente está hablando de enfermedades. Él está diciendo que cuando somos sanados, como lo hacemos a menudo, es Dios quien lo ha hecho. Él es el sanador del cuerpo y alma. Por lo tanto, la salud que se nos ha dado es un don seguro de Dios. Dios debería ser alabado por ello. El que rescata del hoyo tu vida. Muchos conocen la poderosa bendición del rescate de Dios, de la destrucción segura. Hay muchas calamidades de las que el Hijo de Dios es protegido, lo sepa o no. El que rescata, preservación de la destrucción. A Goel, propiamente, redención de vida por el pariente, posiblemente esperando en el espíritu de profecía al que llegó a ser partícipe
de nuestra carne y sangre, para que tenga el derecho de redimir nuestras almas de la muerte, muriendo en nuestro lugar. El que te corona de favores, misericordias. ¿Sabe que la grandeza de Dios se extiende más allá de salvarnos del pecado, la enfermedad o la angustia? Mediante la bendición de Dios, somos coronados con su gran amor y su gran misericordia. El que sacia de bien tu boca. El resultado de la obra de Dios, tanto de lo que nos salva como hacia lo que nos salva, es traer verdadera satisfacción a nuestras vidas. Esto es diferente del mero placer o entretenimiento. Dios quiere traer verdadera satisfacción a nuestras vidas, saciándonos de bien. Esta satisfacción se convierte en fuente de fuerza, en fuente de energía para su pueblo, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Aleluya. Es Dios. Es Dios quien nos da las cosas buenas de este mundo. Es Dios quien nos da también el apetito y el gusto para disfrutarlas, para saciarnos de ella, para alimentarnos de ella, para, para ser bendecidos en toda área espiritual de nuestra vida. Nadie está jamás satisfecho sin un creyente. E incluso él. Solo Dios mismo puede satisfacerlo. Muchos mundanos están saciados, pero ninguno está satisfecho. De modo que te rejuvenezcas como el águila. La segunda línea no implica que las águilas tengan el poder de la autorrenovación. Solo que Dios nos renueva a la imagen misma de la fuerza viva e incansable. Isaías 40:30. Lo voy a leer. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigará. Dios es el que hace justicia y el derecho. En la sección anterior, David describió la grandeza de Dios en su obra el individuo. Sin embargo, Dios también muestra su grandeza al llevar derecho y justicia a la sociedad. Nuestras propias obligaciones personales no deben absorber nuestro canto. También debemos magnificar al Señor por su bondad para con los demás. Sus caminos notificó. Otro aspecto de la grandeza de Dios es su autorrevelación. Dios podía contentarse con esconderse, pero en cambio quiso notificar sus caminos y sus obras. Aleluya. Si como cristianos tuviéramos un corazón verdaderamente agradecido por todos los beneficios, por todas las bendiciones que Dios ha hecho en nuestra vida, no nos apartaremos tan fácilmente
de los caminos del Señor, como muchos cristianos lo hacen. Amén. Pero lastimosamente se nos olvida cuán bueno ha sido Dios con nosotros. Se nos olvida de dónde el Señor nos rescató. Se nos olvida de dónde el Señor nos ayudó. De dónde el Señor, cuán bueno ha sido el Señor con nosotros, que se nos olvida de su obra de sanidad en nuestra vida. Nos apartamos porque no hemos reconocido el valor y el poder de la palabra del Señor. Juan capítulo 6, del 66 al 71, lo voy a leer completo. Dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. ¿Sabe una cosa? ¿Queréis acaso iros también vosotros? ¿Qué escena? ¿Qué escena tan más fuerte? Ventenas de discípulos que buscaban de las cosas de la carne abandonan a Jesús y él les pregunta a los 12 si también se quieren ir. Jesús busca con profundidad los motivos de todos los que le siguen, incluyendo los 12. Simón Pedro le dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro nos hace suspirar mucho en los evangelios con las cosas que dice. Pero aquí, hablando por los 12, brilla con gran resplandor. Con gran resplandor. Su enfoque está donde debe estar. Que Jesús tiene palabras de vida eterna y no tú tienes el pan que satisface nuestros estómagos. No, Señor. Si no hemos llegado al lugar donde vemos a Dios y decimos: ¿a dónde más puedo ir? Aún en tiempos difíciles, aún en tiempos confusos, entonces no hemos llegado muy lejos con Jesús. También nos recuerda que seguir a Jesús, aunque en ocasiones sea difícil, es mejor que cualquier otra alternativa. Seguir a Jesús es la manera más difícil de vivir, excepto todas las demás. Hablaba de Judas Iscariote. La devoción sencilla y espiritual de los discípulos hace ver la apostasía de Judas mucho más terrible. Es precioso ver
como el apóstol Pedro, cuando nuestro Señor Jesucristo lo confrontó y le preguntó, ¿queréis acaso iros también vosotros? Su respuesta no estuvo enfocada en las cosas que Jesús les daba, ni en las cosas que Jesús hacía, sino que estaba enfocada en su palabra. Sabe que los discípulos comprendían algo que muchos cristianos aún no han comprendido. Alejarse de la iglesia es alejarse de la palabra de Dios. Alejarse de la iglesia es apartarnos de los caminos de Dios. Es menospreciar el poder de la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque no comprendemos que solamente la palabra de nuestro Dios nos da vida, nos fortalece, nos restaura, nos consuela, nos sana, nos alimenta, nos hace fructificar, nos hace crecer espiritualmente. Nos apartamos porque ponemos nuestra mirada en las personas y no en Dios. Santo Jesús. Hebreos 12, del 1 al 3 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismos, para que vuestro ánimo no se canse de desmayar. El autor visualiza a estos antiguos campeones de la fe como espectadores desde el cielo, que nos animan mientras nos esforzamos para superar el desánimo presente como en una competencia atlética. La idea de los héroes de la fe del pasado como espectadores mientras vivimos vidas de fe ha hecho a algunos pensar que en el cielo la gente puede observar lo que pasa en la tierra. Este pasaje puede sugerir esto, pero no es concluyente para probarlo. Nosotros pensamos, yo puedo pensar, puede pensar el pastor Heredia, pueden pensar los que están en Facebook, y es correcto que el cielo es un lugar donde las personas son siempre felices y no tienen preocupaciones. Sería difícil pensar que las personas en el cielo pudieran ser felices y estar despreocupados si vieran lo que está pasando en la tierra. Así que es difícil creer que la gente en el cielo en verdad nos está observando. Otros consideran que estos testigos no son testigos de cómo nosotros conducimos nuestras vidas, sino que son testigos o testimonio para nosotros de fe y perseverancia. Tanto los griegos como los latinos a menudo usaban el término nube para expresar un gran número de personas o cosas. Tenemos que despojarnos de todo peso
y del pecado. El pecado puede evitar que nosotros avancemos a la siguiente meta. El pecado puede evitar que nosotros avancemos al otro lado del problema. Pero también hay otras cosas que no son pecado. Todo peso. Sino simples estorbos que pueden impedir que sigamos corriendo efectivamente la carrera que Dios tiene para nosotros. Mi alma alaba a Cristo. Nuestras decisiones no siempre son entre lo correcto y lo incorrecto, sino entre algo que pudiera estorbarnos y otra cosa que no. ¿Hay algún peso en nuestra vida que necesitamos despojarnos? Asedia es la traducción de una difícil palabra griega antigua, euperistatón, la cual puede ser traducida de 4 maneras diferentes. Fácil de evitar, admirado, asediar y peligroso. Algunos pecados pueden ser fácilmente evitados, pero no lo son. Algunos pecados pueden ser admirados, sin embargo, deben ser hechos a un lado. Algunos pecados nos asedian y son especialmente dañinos. Y algunos pecados son más peligrosos que otros. Despojémonos de todos ellos. Si estos pecados que nos asedian en verdad fueran el resultado de posesión demoníaca o influencia demoníaca en el cristiano, no sería este el mejor momento para que el Espíritu Santo de Dios tratara este tema. Sin embargo, nunca se nos da una razón por la cual podamos culpar a los demonios de nuestro pecado. El llamado es simplemente para nosotros también. En el poder del Espíritu Santo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Lo que necesitamos es paciencia para terminar lo que hemos empezado en Cristo Jesús. La carrera que tenemos por delante. Dios ha puesto ante usted una carrera. Usted debe correrla. Y esta requerirá esfuerzo y compromiso. El solo ser pasivos nunca ha corrido una carrera. Dios quiere que corramos la carrera y que la terminemos bien. En Hechos 20:24, el apóstol Pablo se ve a sí mismo como un corredor que tiene una carrera por terminar y nada podría impedir que el apóstol Pablo terminara la carrera con gozo. En este pasaje, el apóstol Pablo habla de mi carrera. Él tenía su carrera que correr. Nosotros tenemos la nuestra. El pastor Heredia tiene también su carrera por correr. Pero Dios nos llama a terminarla con gozo y eso solo sucederá si usted y yo tenemos paciencia. Carrera, la palabra del griego antiguo, agona. Una palabra usada para conflictos y luchas de muchos tipos. Y es una de las palabras favoritas del apóstol Pablo. Filipenses, capítulo 1, verso 30.
teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Fue concedido a los filipenses que creáis en él. De la misma manera que esta creencia fue concedida a ellos, así también se les dio el privilegio de padecer por él. Los filipenses no necesitaban temer en que sus presentes pruebas y las pruebas presentes del apóstol Pablo significaban que Dios los abandonaba. Su dificultad presente fue concedida a ellos. No como un castigo, sino como una herramienta en las manos de Dios. La antigua palabra griega para padezcáis, aquí es la palabra griega pasco. Esta palabra es utilizada primeramente en el sentido de persecución. Sin embargo, también es utilizada para el sufrimiento físico, el cual no está relacionado con la persecución. De sufrir bajo la tentación y dificultades en un sentido general. Es triste, pero lastimosamente hay muchas personas que se alejan del Señor por los errores de las personas, por sus pecados, por sus debilidades. Pero se nos olvida que también nosotros tenemos debilidades, tenemos pecados, tenemos errores, y que si nuestra mirada está enfocada en ellos y la de ellos en nosotros, nos vamos a decepcionarnos y podemos sentirnos defraudados los unos a los otros. Es por eso que nuestra mirada, nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra seguridad y nuestra bendición tienen que estar puestas únicamente en el Señor, ya que Él nunca nos va a decepcionar y no nos va a defraudar, pues Él no cambia, Él no falla, Él no miente, Él es Dios. Invito a esta transmisión al pastor Heredia Pardo. Pastor. Gracias, Señor. Pastor Heredia. Yo le digo algo. Es triste, pero lastimosamente hay muchas personas que se alejan del Señor por los errores de las personas, por sus pecados, por sus debilidades. Pero a nosotros se nos olvida. Pero se nos olvida que también nosotros tenemos debilidades, pecados y errores. Y que si nuestra mirada está enfocada en ellos y la de ellos en nosotros,
vamos a decepcionarnos y podemos sentirnos defraudados los unos de los otros. Pastor Heredia. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Qué buena palabra, qué buena reflexión. Y damos gracias a Dios por el ministerio que Dios te ha concedido y gloria a Dios. Padre, te damos las gracias por este tiempo de la palabra, por tu bendición, oh Dios, de tu siervo Roberto Morales y el tiempo, Señor, que diserta, Señor, las Escrituras, y por los hermanos que han podido gustar, Señor, de la bendición, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Gloria a Dios.